Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Damos gracias a Dios que hoy nos concede una vez más reunirnos por este medio para adorar al Señor, glorificar al Señor y exaltar al Señor a través de nuestro culto de adoración. Yo no recuerdo en la historia pasada donde la iglesia se viera precisada a adorar en la forma en que lo estás haciendo ahora. Y qué bueno que fue en este tiempo, porque ahora tenemos los medios para poder estar interconectados unos a otros y en comunión unos con otros por ese vínculo sagrado del amor y de estos medios de comunicación masiva. Gracias al Señor, porque fue en este tiempo y no 40 o 50 años atrás, porque habría sido algo terrible para la iglesia que durante tanto tiempo hubiese estado privada de congregarse y sin poder estar en comunión unos con otros y ser ministrados por la palabra de Dios. El Señor es bueno y en todo tiempo Él tiene dominio, control y señorío sobre todas las cosas. Vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 9. Antes queremos darle la bienvenida a los hermanos y hermanas que están con nosotros conectados, adorando al Señor. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a continuar aquí con nuestra serie sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, grande eres, poderoso eres, exaltado eres entre nosotros y en toda la creación. A ti te alabamos y glorificamos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en perdonar. Por ello a ti sea nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra gloria y nuestra pres, porque tú has sido grandemente misericordioso, llamándonos a formar parte de tu familia, engendrándonos para formar parte de tu grey. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos bendiga con tu palabra, amplía la esfera de nuestros corazones en lo tocante al conocimiento de esta doctrina bíblica sobre tu paternidad y nuestra relación contigo como hijos que somos, parte de tu familia. Ven, bendícenos con tu espíritu y ayúdanos, Señor, a conocer y a entender de una manera salvadora cada uno de estos principios que estaremos estudiando. Pues lo rogamos para tu gloria y el bien de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos algunas de las evidencias que prueban nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre. Vimos que la primera evidencia que nos identifica como hijos de Dios es la regeneración. A través de la regeneración se nos imparte lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. De esta forma somos engendrados por el Espíritu Santo mediante la instrumentalidad de la palabra de Dios para venir a ser hijos e hijas de Dios. La segunda cualidad que nos identifica como hijos de Dios es la sensibilidad espiritual con la que somos dotados para poder experimentar una relación profunda, íntima y permanente con Dios, una relación en la cual le amamos de manera suprema sobre todas las cosas que amamos en este mundo. Y la tercera cualidad que también consideramos es la llenura del Espíritu Santo. Una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo es llenarnos de su gracia. Vimos aquellas
cualidades o frutos que el Espíritu de Dios produce en la vida de los hijos de Dios. Y ahora queremos ver una cuarta cualidad que nos identifica como hijos e hijas de Dios. Y esta cuarta cualidad se refiere al amor con que Dios nos capacita para que nos podamos entregar a amar a nuestros hermanos en Cristo. Esa es la cuarta característica que identifica a un hijo de Dios, a una hija de Dios. El amor que experimenta por su hermano, por aquel que ha sido engendrado por Cristo, por aquel que posee esa sensibilidad espiritual, por aquel que ha sido llenado del Espíritu Santo, por aquel que es un hijo o una hija de Dios. En todos los hijos de Dios habrá una manifestación de amor hacia su persona, hacia su vida, hacia su identidad, como hijo, como hija de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tan pronto somos convertidos en hijos e hijas de Dios, se produce un sentimiento de empatía en nuestros corazones. Se producen unos sentimientos de afectos, unos sentimientos de cariño, unos sentimientos de aprecio, de valoración y de interés personal por todos aquellos que comparten la misma fe que nosotros, por todos aquellos que comparten el mismo señorío de Cristo que nosotros, por todos aquellos que por Dios han sido regenerados, sensibilizados y llenos del Espíritu Santo. Hay un amor que no tiene una explicación desde el punto de vista humano, que se genera en el corazón de todos aquellos que son hijos e hijas de Dios. Cuando el Espíritu Santo derrama del amor de Dios en nuestros corazones, con ese derramamiento somos capacitados para amar a Dios de manera suprema, pero también para amar a su pueblo de una manera distintivamente especial, con un amor desinteresado, con un amor sacrificial, con un amor de entrega, con un amor que busca y promueve el bien de mi hermano. Empezaremos a amar a esa persona. Esa es una cualidad distintiva de los hijos de Dios. No podemos clamar que hemos sido engendrados por Dios si esa cualidad distintiva no adorna nuestras vidas. El apóstol Juan lo pone bien claro: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No cabe mayor claridad en ese sentido. Desde el momento en que nos convertimos en hijos e hijas de Dios, empezamos a amar a los hijos de Dios. Y eso no es algo que ocurre porque nos empujen por algún tipo de interés compulsivo. Es algo que surge de manera natural y espontánea en el corazón de los hombres y mujeres que integran la iglesia del Señor. Ese amor es lo que nos identifica como parte de una iglesia local. El amor con que amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21 también dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto,
Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por ello, nuestro amor por los hermanos se debe de manifestar. Nuestro amor por los hermanos no es algo abstracto, sin sustancia, sin contenido. Nuestro amor por los hermanos es una gracia que se evidencia en nuestro trato, en nuestra relación, en nuestro diario compartir la vida junto a ellos. Por ello, cuando nos convertimos en hijos de Dios de manera natural y espontánea, somos inclinados a amar a nuestros hermanos, sean ricos o pobres, sean jóvenes o ancianos, sean cultos o incultos, no importa si son simpáticos o de cara dura, si son blancos o negros. Debemos de amarlos sin medidas y sin límites. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Y amados hermanos, esa cualidad debe de ser una cualidad distintiva de nuestra vida como cristiano. La ausencia de esa cualidad en nuestro carácter debe de movernos a preocupación. Desde el momento en que usted no experimenta ningún tipo de afecto por su hermano en Cristo, por su hermana en Cristo, eso debe de moverle a preocupación, porque es una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios, el amor que profesa y que le manifiesta a quienes forman parte de la familia de Dios. En nuestra iglesia local no debemos de elegir a quién amar. Debemos de amar y estamos llamados a amar a todos por igual, porque forman parte de la gran familia de Dios, porque han sido regenerados y llevan la imagen de Dios. Y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, porque tenemos una orden expresa de amarle. Esa orden expresa fue dictada por la misma mano de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento que tenemos. Y la Biblia expresa cuáles son los motivos fundamentales por los que estamos motivados a amar a nuestros hermanos. Primero que nada, debemos de amarle porque esa es la evidencia fundamental, la evidencia básica de que realmente hemos sido salvos por la gracia de Dios. El amor que profesamos por nuestros hermanos es una cédula de identidad de nuestro carácter cristiano. Es una prueba fehaciente de que hemos nacido de Dios. Es una evidencia tangible de que la gracia de Dios nos ha regenerado, nos ha impartido un nuevo nacimiento y como consecuencia de eso somos hijos de Dios por regeneración y por adopción. Si no hay afecto entrañable en nuestros corazones por nuestros hermanos, es muy posible que aún estemos muertos en delitos y en pecados. Primera de Juan 3:14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo tú puedes saber si esa transformación, si esa metamorfosis se llevó a cabo en tu corazón? Bueno, mira,
tu relación con tus hermanos en Cristo. Y ahí podrá ver una evidencia de que esa transformación de tu vida egoísta fue realmente operada por Dios, el Espíritu Santo. El que no ama a su hermano, dice aquí, lo dice Dios, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Por ende, concluimos que la primera evidencia de que hemos nacido de nuevo es el amor que le profesamos a nuestros hermanos. Eso es una prueba de nuestra paternidad, de quién es nuestro Padre. En segundo lugar, debemos de amar a nuestros hermanos porque es una evidencia clara y precisa de que estamos obedeciendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Juan 15, 17 nos dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento expreso, claro, sencillo, simple, que expresa la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre? Que nos amemos unos a otros. De manera que nuestro amor a los hermanos es una evidencia que muestra nuestra rendición a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso habla de un corazón que ha sido sometido a la obediencia a Cristo. El desafecto por los hermanos revela un corazón rebelde a Cristo. Y un corazón rebelde a Cristo, aunque profese haber sido salvo, simple y llanamente aún está muerto en sus delitos y pecados. El amor a nuestros hermanos se debe de evidenciar a través de nuestras acciones, a través de nuestro trato cotidiano hacia ellos. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Juan 3:16 nos dice que el amor no son meras palabrerías huecas y vacías, sin sustancia ni contenido. El amor, más que palabra, son actos, son hechos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puso su amor en acción cuando Él envió a su Hijo unigénito para llenar nuestros corazones de su amor a través de la obra que hizo en la cruz, a través de la vida que Él vivió en este mundo y a través de todos los dones que trajo para con nosotros. Dios le puso patita al amor cuando Él envió a Cristo a sacrificarse por nosotros. Y amados hermanos, es obvio por lo que vemos en este versículo que el amor tiene pies y manos, tiene voz. Cristo tenía pies y mano, tenía voz para mover el amor y para comunicar el amor. Y de ese amor es que estamos hablando aquí, como una evidencia de que hemos nacido de nuevo y de que nuestro Padre realmente es Dios. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Y 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 también nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como podemos observar en esos versículos, el amor tiene pies, el amor tiene mano, el amor tiene boca, porque su propósito fundamental es comunicar el bien, hacer el bien, revelarle el bien a quienes lo necesitan. Ahora, ¿con cuáles acciones de manera concreta y específica Dios nuestro Padre nos llama, nos ordena para que amemos a nuestros hermanos? ¿Con cuáles acciones específicas podemos poner de relieve el amor con que amamos a nuestros hermanos? Y de manera específica a los miembros y aún a las visitas de Iglesia Bíblica de la Trinidad. ¿Con cuáles acciones tú manifiestas amor por cada uno de esos hombres y mujeres que integran la familia de Dios en esta iglesia local? ¿Con cuáles acciones manifiesta, revela, da a conocer tu amor para con ellos? Voy a plantear aquí de manera sucinta por lo menos 10 acciones concretas con las que nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo en este lugar estamos llamados a amar a nuestros hermanos, a practicar el amor los unos con los otros. Primero debemos amar a nuestros hermanos sirviéndole en sus necesidades personales, familiares, materiales o espirituales. Como bien lo expresa Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. La palabra griega doulenes es una palabra interesante en este pasaje, porque esta palabra proviene del griego doulos o doulete. Esta palabra se usaba para describir a un esclavo que había obtenido su libertad, pero que había decidido quedarse con su amo para seguirle sirviendo por amor y por gratitud. Por amor y por gratitud, básicamente, este esclavo decidía escoger, servirle a su señor, permanecer en la casa de su amo para servirle. Y recordemos que el contexto aquí en que se habla de la esclavitud es servir sin esperar nada a cambio, sin esperar una remuneración a cambio. Al convertirnos, nos convertimos en siervos de nuestros hermanos para mostrar amor por Cristo, para mostrar amor por nuestros hermanos. ¿De qué manera ese doulo le mostraba amor a su siervo? ¿Cómo le mostraba gratitud? Sirviéndole. Esa era la manera en que él expresaba el amor que le dispensaba a su siervo. Era la manera en que él le mostraba la gratitud que él le dispensaba a su siervo. Perdón, a su siervo no, a su señor, a su amo. Y es ahí, mis amados hermanos, la manera en que le demostramos amor a Cristo y gratitud a Cristo, convirtiéndonos en un doulos de nuestros hermanos.
escogemos libremente servirle de manera gratuita a nuestros hermanos. De esa manera le expresamos nuestro amor a Cristo y nuestra gratitud a Cristo. Pero también le expresamos nuestro amor a nuestros hermanos, le expresamos gratitud a nuestros hermanos. De ahí que el apóstol Pablo nos insta: servíos por amor los unos a los otros. Como podemos observar, el amor es una avenida de doble vía. Por un lado va la disposición y la actitud de servicio de mi hermano hacia mí, y por la otra vía van las disposiciones y las actitudes de nuestros hermanos para servirnos a nosotros. Es en esa conjugación donde se evidencia el amor los unos por los otros. Servíos, y note la motivación: por amor. No dice sírvanse por lo cuarto que tiene fulano, por la bonita cara que tiene fulana. Servíos por amor. Esa es la razón, la motivación fundamental que nos debe de mover los pies para ir en auxilio de mi hermano que está necesitado, de mi hermana que está necesitada. Es el amor. Y la pregunta que naturalmente debemos de hacer aquí es la siguiente: ¿estás tú involucrado en algún ministerio de servicio a los hermanos? ¿Te pesan los pies para ir en auxilio del que está en necesidad? ¿Tiene las manos muy pesadas para levantarla, para servirle a quienes están en una situación menesterosa? ¿Estás en la iglesia esperando que te sirvan, o estás en la iglesia buscando oportunidades para servirle a tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estás solamente allí sentado para juzgar a los que están involucrados en algunos ministerios de la iglesia, porque no son tan rápidos en el servicio como tú te imaginas que deben de ser, tan diligentes en el servicio como tú te imaginas que deben de ser, tan eficientes en el servicio como tú te imaginas que deben de ser? ¿Estás simplemente sentado en el banco, en el balcón, observando a los que están haciendo el trabajo? ¿Dónde tú estás con relación a la carreta? ¿Estás encima de la carreta o estás empujando la carreta? Porque es fácil ir montado encima de la carreta mientras otros están empujando detrás de ella para hacerla avanzar. Y obviamente sentado desde esa posición es fácil juzgar a los demás, a los que están especialmente empujando la carreta. Amados hermanos, la iglesia está compuesta por doulos, por siervos, por esclavos. Y hasta que tú no te pongas la ropa de esclavo, tú no puedes pretender que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Esta es una marca distintiva de aquel que es un discípulo de Cristo. Y hay muchos buenos ejemplos en la Biblia. El propio ejemplo de Jesucristo. ¿Recuerdan aquel evento donde Él tomó una toalla y tomó una ponchera con la finalidad de lavarle los pies a los discípulos, a lo cual ellos se negaban rotundamente? Y obviamente Cristo tomó esa situación o circunstancia para darle una poderosa lección de humildad y de disposición que debe de adornar a todo hombre, a toda mujer que proclama ser un hijo de Dios, una hija de Dios.
la disposición para servir y de manera particular en aquellos ministerios que son menos honrosos, que menos llaman la atención, a los que poca gente le presta atención para reconocerlo, aplaudirlo. Esos son los ministerios oscuros que nadie ve. Pero es allí justamente donde Cristo quiere que tú estés sentado, sirviendo, lavando los pies sucios de los hermanos y no se los dejes mojado. Sécalo, consíguete una buena toalla. Amados hermanos, esa es la iglesia que debe de ser iglesia bíblica de la Trinidad. ¿Por quiénes debe de estar integrada esta iglesia local? Por doulos, por esclavos, por siervos, que por amor y gratitud a Cristo, que por amor y gratitud a su pueblo se involucra de manera desinteresada y sacrificial en servir para buscar y promover el bienestar individual y el bienestar colectivo de nuestros hermanos. Por ende, debemos amar a nuestros hermanos sirviéndole en sus necesidades. En segundo lugar, manifestamos amor por nuestros hermanos cuando nos preocupamos por ellos en nuestros corazones. 1 Corintios 12:25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La palabra preocupación significa tener los pensamientos ocupados con alguien. Tener los pensamientos ocupados con alguien. Eso significa la palabra preocupación. Lo que te está diciendo aquí el Espíritu Santo es que tú debes de tener tus pensamientos ocupados con la vida y las circunstancias que rodean a los hombres y mujeres que integran a Iglesia Bíblica de la Trinidad. Tú debes de dedicar tiempo para ocupar tu mente en pensar sobre las situaciones, circunstancias y necesidades que experimentan los hombres y mujeres que forman parte de esta iglesia. Que los miembros, nota bien, todos. La palabra todos aquí involucra o resume la vida de todos los hombres y mujeres que formamos parte de esta iglesia local. Si aquí somos 280 miembros, eso significa que esos 279 miembros deben de estar continuamente ocupando una porción de nuestros pensamientos. Yo debo de tenerles presente en mi mente con nombre y apellido. Debo de saber de sus vidas, necesidades y circunstancias para poder socorrerle, para poder servirle. Porque ¿cómo usted sabrá ayudar a alguien si no conoce de su situación? ¿Cómo usted podrá ministrarle a alguien si no sabe de su necesidad? Por eso, este principio es básico, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No debe ser nada más la preocupación de los pastores y de los diáconos, la circunstancia que viven los hermanos de la iglesia. Esa debe ser una preocupación compartida por cada uno de los hombres y mujeres que forman la iglesia local. Debe de haber un tiempo durante la agenda de nuestra vida en el día para meditar, para pensar, para que nuestros hermanos ocupen un lugar en nuestros pensamientos.
Tristemente vemos que estamos tan ensimismados en nosotros mismos, tan ocupados de nuestro propio problema, necesidades y circunstancias, que no tenemos lugar para colocar allí a un hermano, a una hermana, a fin de pensar en ello, de ver su necesidad, de evaluar su condición. Y la idea es no solamente quedarnos con la idea de que, ok, el hermano tiene un problema. No, el asunto es orar por esa persona que tiene ese problema. Y después de orar, ¿cómo yo puedo servirle a ese hermano, a esa hermana, para que resuelva el problema que tiene? ¿Me puede Dios usar a mí como un canal de bendición para ministrarle a ese hermano, a esa hermana, en la circunstancia que está viviendo? Esa es la pregunta que debe de surgir tan pronto yo he orado por ese hermano, por esa hermana. ¿Tengo los medios para hacerlo? ¿Puedo ser yo de bendición para ministrar y servir a esa hermana, a ese hermano que está pasando por tiempos tan difíciles? Amados hermanos, esta iglesia debe de estar compuesta por hombres y mujeres que piensan menos en sí mismos y piensan más en aquellos que forman parte de esta comunidad. ¿Cuántas veces al día y cuántos hermanos al día ocupan tus pensamientos? De manera deliberada, de manera voluntaria, ¿a cuántos de los hermanos de esta iglesia tú traes a tus pensamientos? ¿Cuántos de ellos forman parte de la estructura de tu mente y de tus pensamientos, de tus afectos y sentimientos? Servíos por amor los unos a los otros. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tanto te preocupa por las necesidades, por las circunstancias, por las luchas que están librando los hombres y mujeres de esta iglesia local? ¿Te preocupan tus pastores, tus diáconos, los miembros fuertes y los miembros débiles de la iglesia? Ocupan un lugar en la estructura de tus pensamientos. Es un mandato que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En tercer lugar, el amor por nuestros hermanos se manifiesta cuando somos pacientes en sobrellevar los unos las cargas de los otros, las faltas de los otros, los errores de los otros, los pecados de los otros, los malos tratos de los otros, las ofensas de los otros. Cuando somos pacientes en llevar esas cosas, estamos practicando el amor. Como bien lo expresa el apóstol en Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportar significa tener algo encima y soportarlo, agarrarlo, atarlo, para que no se tambalee, para que no se caiga. Esa es la actitud con que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, siendo pacientes para con ellos.
sobrellevándoles en sus faltas, en sus errores, en sus pecados, en sus malos tratos, en sus ofensas, soportándolos sobre nuestros hombros con paciencia, para que no se tambaleen en su fe, para que no se caigan en su fe, para que no se desvíen en su fe. Y amados hermanos, eso es una actitud del corazón que necesariamente requiere de mucha fortaleza de carácter en nuestras vidas. Porque lo natural es que tan pronto alguien nos falta, le demos un zumbón y lo coloquemos a 100 kilómetros. Tan pronto alguien comete un error, un pecado, un maltrato, una ofensa contra nosotros, la intención natural del corazón es salir corriéndole a esa persona. Lo queremos ver a 1000 años luz de nosotros. Porque es obvio, a nadie le gusta vivir cerca de un volcán. Nadie quiere estar cerca de un lugar de donde emana fuego y azufre. Es una experiencia desagradable y nadie la quiere experimentar. Pero note que dice soportándoos. Griego anexomenois, en voz media. Dice un diccionario, la voz media nos indica que la acción de soportar al hermano o la hermana que tiene un carácter pesado, fastidioso, molesto, eres tú quien la realiza. ¿Quién realiza la acción de soportar allí para que no se caiga, para que no se tambalee ese hermano? ¿Quién lleva a cabo esa acción? Tú. Y dice el diccionario, soportar es una experiencia que ocurre en el interior de tu corazón, sin una manifestación exterior y sin la intervención de un agente externo. Tú eres quien debe de soportar interiormente y sin protestar, sin chuipis, sin andar por ahí murmurando del hermano o de la hermana que se condujo mal contigo. Tú eres quien debe de sobrellevar esa carga de error, esa carga de pecado, esa carga de maltratos, esa carga de ofensa. Tú eres quien debe de llevarla sobre tus hombros, sin que haya una explosión de ira, de enojo y de amargura, de rabia y de deseos de venganza. Esa es la actitud con que el amor me capacita para soportar con paciencia a mi hermano, a mi hermana, dice aquí, en amor. En amor. El amor es la gracia que nos capacita para soportar gente que muchas veces, amados hermanos, nos sacan de quicio. Nos sacan de quicio. Nos suben el indio, como diría un pastor amigo mío. El indio que llevamos dentro. Y queremos afirmar aquí en este lugar que en todas las iglesias hay hombres y mujeres difíciles. Hay hermanos difíciles. Unos por ser débiles en la fe, otro por tener un carácter difícil de manejar, otro porque son mal educados. Gente con malas costumbres. Y amados hermanos, donde hay mucha gente reunida, evidentemente que se necesita de una gran dosis de paciencia para poder ministrar, porque aún en el contexto
de hábitos, por ejemplo, de higiene, hay gente que resulta difícil acercársele para servirle. Recuerdo una vez en una iglesia donde estaba predicando, donde subió al podio un grupo de adolescentes sudado, como a las 11 de la mañana, y evidentemente que no se habían bañado, y tampoco tenían desodorante puesto. Entonces ya usted se imagina lo que expele un cuerpo que no se ha bañado, sin desodorante, a las 11 de la mañana, en la adolescencia. Tuve que tomar el pañuelo para taparme la nariz, porque iba a vomitar, literalmente iba a vomitar. Y la intención de mi corazón fue salir corriendo de allí, abandonar ese sitio. Pero mi amor por ello me llevó a soportar ese desagradable olor que allí inundaba todo ese lugar. Para poderle ministrar al corazón, yo debía de pacientemente soportar todo aquello. Y amados hermanos, esa es la idea de este pasaje, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Hay hermanos maleducados que usted tiene que sobrellevarle su mala educación. Hay hermanos de mala costumbre, de malos hábitos, y usted tiene que sobrellevar esos malos hábitos. Usted está hablando con alguien y de repente llega él y ¡fuan! Le interrumpe la conversación con lo que usted está hablando y empiezan ellos a hablar como si sin pedir permiso ni por el estilo. Y usted lo mira y dice, pero yo estaré pintado aquí en la pared porque yo estoy hablando y ¿por qué me interrumpe sin pedirme permiso? Eso es muy común. Hay de todo en las iglesias. Pero es allí donde debemos de emplearnos para soportarnos unos a otros con toda paciencia y con todo amor. Recordemos que manifestamos el amor a nuestros hermanos cuando le dispensamos amor a pesar de que son como son, feos, huraños, de poco hablar, sin educación. Hay toda clase de gente en las iglesias. Y amados hermanos, a nadie debemos de excluir de nuestro deber de amarle. No importa que sea bien feo o bien fea, debemos de conjugar el verbo soportar a ese feo, a esa fea, a ese maleducado, a esa maleducada. Ahí debemos de conjugar el verbo amar, el verbo soy paciente, le soporto. Amados hermanos, estamos llamados a practicar esa clase de amor con cada uno de los hombres y mujeres que integran a Iglesia Bíblica de la Trinidad. Debemos de amarnos con un amor paciente para que podamos soportarnos unos a otros. De lo contrario, esta iglesia se va a desmembrar, porque aquí cada uno tiene un contexto de vida diferente, una formación diferente, una cultura diferente, un tipo de crianza diferente, y que no podrá mantener junto, aunque tenemos tantas disimilitudes unos con otros, el amor a nuestros hermanos. Ello nos mantendrá viviendo juntos, compartiendo juntos, llorando cuando hay que llorar y riendo cuando hay que reír. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo. Porque este es un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Aquí en la tierra. Y recordad que después de la muerte seguiremos juntos allá en los cielos. Cuando lleguemos allá nos juntaremos con gente que aquí no le gustaba bañarse, que no usaban desodorante. Pero allá, mis amados hermanos, no habrá problema de olores.
No habrá un problema de olores. Le podremos abrazar sin temor a contagiarnos con alguna enfermedad contagiosa que tiene el hermano. Manifestamos amor en cuarto lugar a nuestros hermanos cuando les ayudamos a llevar sus cargas, sean pesadas o livianas, sean cargas cómodas e incómodas. Como bien lo expresa Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y amados, recuerden que este texto es un texto donde Dios le está hablando a sus hijos. Es Dios quien les habla aquí a sus hijos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. La palabra sobrellevar significa soportar con resignación una enfermedad, una pena, una situación que no es agradable. Oiga bien lo que significa la palabra sobrellevar. Sobrellevar significa soportar con resignación, o sea, de buena voluntad, con un buen ánimo, de buena gana, soportar con resignación, o sea, con contentamiento, sea lo que sea una enfermedad, sea una pena, sea una carencia de algún bien temporal, cualquier situación que sea que tengamos que sobrellevar, debemos de cargarla. Note el mandamiento, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y hermanos, qué privilegio tenemos cuando formamos parte de una iglesia que genuinamente está practicando el amor en los términos que estamos describiendo aquí, en los términos de lo que Dios nos llama a ser una familia unida por el vínculo sagrado del amor. Qué privilegio es tener a más de 200 hermanos que van a poner sus hombros cuando mi carga me está hundiendo por el peso que posee. Qué bendición es cuando llega un hermano fuerte, vigoroso, saludable y nos pone su hombro para quitarnos un poco del peso de la carga que llevamos. Sobrellevad. Ese hermano viene, esa hermana viene y nos da su brazo para aligerar el peso de lo que estamos llevando. Sobrellevad. Esto describe la sensibilidad del corazón de los hombres y mujeres que forman la familia de Dios. Entre ellos hay solidaridad. Entre ellos hay sensibilidad los unos por los otros. Las aflicciones de uno son las aflicciones de todos. Las aflicciones de todos son las aflicciones de uno. Las carencias de unos son las carencias de todos. Las necesidades de uno son las necesidades de todos. Qué privilegio, hermanos. Dicen por ahí que la carga repartida entre muchos pesa poco. Pesa poco. Y hay gente que llevan cargas pesadas sobre sus hombros. Y uno se pregunta muchas veces, ¿y cómo la lleva? ¿Cómo la soporta? Bueno, es que no es él, es que hay un grupo hay muchos hombros invisibles que están allí llevando también esa pesada carga, ese pesado yugo. Hay muchos que están empujando también esa carreta pesada, llena de problemas y necesidades. Sobrellevar los unos las cargas de los otros.
En quinto lugar, manifestamos amor por nuestros hermanos cuando nos preocupamos por edificarlos en la fe. Cuando nos preocupamos porque nuestros hermanos se ejerciten en la piedad, se ejerciten en vivir una vida centrada en Cristo, centrada en su gracia, centrada en el amor. Como bien lo expresa Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11, edificaos unos a otros. La palabra edificar significa construir un edificio. Cada hombre, cada mujer que integra esta iglesia está construyendo el edificio de su vida. Y esa labor es una labor de todos. Por lo menos debe de ser una labor de todos. Debemos de contribuir con nuestra cuota de bloc, de cemento, de varilla, de grava, para que ese hermano pueda hacer un buen edificio, para que ese hermano pueda construir una vida realmente piadosa, una vida santa, una vida cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué altura está el edificio de mi hermano? ¿A qué altura está el edificio de mi hermana? ¿Qué materiales le faltan? Esa es una pregunta que tú debes de hacerte. No solamente es un deber de los pastores saber por dónde va la construcción de mi hermano José Luis, José Manuel o el hermano Tuto. ¿A qué altura va su construcción? La construcción de su vida de piedad, de su vida de fe, de su vida de amor a Cristo, de su vida de obediencia al universo de los principios de la palabra de Dios. ¿A qué altura está su construcción? Del plano que le entregaron, ¿cuántas columnas le faltan? ¿Cuántas vigas le faltan? ¿Cuántos muros le faltan? ¿Le faltan materiales? ¿Tengo yo disponibles esos materiales que le faltan a mi hermano, a mi hermana, para que pueda avanzar en la construcción de la casa de Dios, que es su propia vida? Porque eso es lo que estamos edificando. Estamos edificando la casa de Dios con nuestras vidas. Estamos construyendo, edificando el templo de Dios con nuestras vidas. Y debe de ser nuestra preocupación que cada hermano, que cada hermana avance en ese ministerio de edificar su corazón y su vida como un templo santo, como una casa santa para Jehová Dios. A los hermanos nuevos creyentes debemos de preocuparnos por ellos, para que hagan un buen replanteo, poniendo como piedra angular de su edificación al Señor Jesucristo. Y ese replanteo para poner la zapata es lo que va a determinar si su vida será, si esa casa será una casa hermosa o una casa mal construida, llena de herejías y de doctrinas malsanas. Que Dios nos conceda, amados hermanos, esa gracia de poder involucrarnos para socorrer, para ayudar, para soportar, para ministrar, para edificar junto a nuestros hermanos en la construcción de la casa o del templo que ella le está edificando a nuestro Dios. Edificaos unos a otros. Es un mandamiento no para los pastores, fundamentalmente. Es un mandamiento para todos. Todo quien sea parte de la iglesia local.
Todos estamos llamados a involucrarnos en la vida de nuestros hermanos como mano de obra gratis para trabajar en ese proyecto de vida que tiene el hermano, que tiene la hermana, para levantarle un templo santo a Dios con su vida. ¿Qué tanto te preocupas por ayudar a ese hermano débil que no puede levantar la columna o la viga que debe de levantar para soportar el peso del plato que va sobre esas vigas y columnas? ¿Te preocupas realmente de él, de ella? Vas en su auxilio y le ofrece tu mano de obra competente y calificada para levantar un buen edificio, una buena casa, una morada hermosa, segura y confortable para Jehová Dios, para la Santa Trinidad y para aquellos que moran junto a ellos. ¿Qué tanto te preocupas por la edificación, por cómo está edificando? Estamos llamados a trabajar juntos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos, dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4, 11 en adelante, hasta que todos alcancemos la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese día debemos de estar involucrados, sirviendo, trabajando, edificando junto a nuestros hermanos, hombro con hombro. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Ahí está la palabra otra vez. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevarlo por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amados hermanos, ese es nuestro trabajo y nuestro llamado. Estamos llamados a edificarnos unos a otros. Todos nos necesitamos unos a los otros. No solamente los pastores necesitan edificar a los miembros, también los miembros están llamados a edificar en los pastores, mostrándole con su vida ejemplo y buenas obras, el amor con que les aman. Manifestamos amor a nuestros hermanos en sexto lugar cuando los exhortamos a seguir adelante en este peregrinar hacia Canaán la celestial. Colosenses 3:16 nos llama diciendo: exhortaos unos a otros. La palabra exhortar significa incitar con autoridad a otra persona para que haga algo. Exhortar con autoridad a una persona para que haga algo. Cuando vemos a un hermano que está ociosa en la implementación y aplicación de los principios de la palabra de Dios, en algún área de su vida, estamos llamados a exhortarle con autoridad para que haga lo que debe de hacer, lo que Dios le demanda que haga,
para que se mantenga activo, sirviendo al Señor. Tristemente vemos que muchas veces hay hermanos que están viviendo una vida muy desordenada o de espalda a los principios bíblicos o en pecados. Simple y llanamente nos hacemos de la vista gorda, porque somos del entendido de que esa es una tarea de los pastores. Reprender, eso no es para mí, eso es para los pastores. Amados hermanos, esta exhortación es universal, es para todos. Exhortaos unos a otros. Colosenses 3:16. Es un mandato universal. Todos debemos de estar involucrados en motivar, reprender a quienes vemos están violando los principios de la palabra de Dios. Que Dios en su gracia nos conceda poder vivir en el marco de estos principios bíblicos, mis amados hermanos. Si somos una iglesia integrada por los hijos de Dios, estos principios deben de ser característicos de cada uno de nosotros. Estas son las señales que identifican con certeza y seguridad quiénes son y quiénes no son hijos e hijas de Dios. Nos faltan aún 4 principios, el tiempo se nos terminó, pero básicamente quiero terminar, amados hermanos, motivándonos para que nos empeñemos en vivir y aplicar estos principios en el contexto de nuestras relaciones como miembros de esta iglesia local. Porque qué privilegio y qué bendición es tener una gran familia que nos ame con esa calidad de amor. En un mundo donde abunda todo menos el amor. Esta clase de amor que hemos descrito aquí. Trabajemos para formar una iglesia integrada por esa clase de hombres y mujeres que se aman unos a otros, tal y como Cristo nos ama a nosotros. Con un amor sacrificial, con un amor sustentador, con un amor vivificante, con un amor que se preocupa por buscar y promover el bien de nuestros hermanos en cualquier circunstancia en que se encuentren. Amados hermanos, qué privilegio y bendición es tener una gran familia que se amen unos a otros con esa estirpe de amor divino. Qué bendición es tener un grupo de hombres y mujeres involucrados junto a nosotros para edificarnos, para ayudarnos, para exhortarnos, para bendecirnos en el marco de nuestra vida como hijos de Dios. Qué privilegio es tener una familia con esas cualidades. Es lo que Dios espera de nosotros y es algo en lo cual cada uno de nosotros debe estar involucrado diariamente, no cuando el tiempo nos sobra, diariamente. Porque diariamente habrán hermanos que necesitan que le amemos con esa calidad de amor que nos demanda el Señor. Cada día hay hermanos y hermanas viviendo vidas menesterosas que requieren y necesitan de nuestro amor de compromiso,
de nuestro amor de servicio, de nuestro amor de pacto, porque eso es lo que hacemos aquí en la iglesia local cuando juramos el pacto de membresía. Cuando juramos ese pacto de membresía, lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a conjugar el verbo amor con la familia de Dios integrada por esta iglesia local. Oremos que Dios nos capacite cada día para que en esta iglesia se manifieste ese amor de empatía, ese amor de afecto, ese amor de sentimiento, de cariño, de aprecio, de valoración, de interés los unos por los otros. Y que ese sea el imán poderoso que atraiga a Cristo a los que en este mundo donde vivimos no encuentran amor verdadero. Que Dios nos dé gracia para amar así, con esa medida y calidad de amor, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que tú erradique de nosotros ese pecado del egoísmo, del yoísmo, que tanto nos limita para amar con un amor de entrega, con un amor proveedor de bien a nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios, a darle muerte al egoísmo, a darle muerte a la codicia y a todos esos pecados que nos impiden cultivar y desarrollar un amor sacrificial por nuestros hermanos, un amor sustentador de nuestros hermanos, un amor vivificante para con nuestros hermanos. Ayúdanos y bendícenos, lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.